Buenos días, Jesucristo bendiga tu vida hoy y siempre. Soy Pastora María Guerrero y el versículo para hoy está en Deuteronomio 32, capítulo 32, versículo 46. Moisés dijo a todo Israel, Deuteronomio 32, versículo 46, dijo a todo Israel, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Continuando con la serie de enseñanzas acerca de la transformación de cada uno de nosotros, esta prédica es la parte número 14. Y el título está en Romanos 7, versículos 1 al 25. Parecen muchos versículos, pero no. Cada versículo tiene su contenido muy importante. Y el título es Analogía tomada del matrimonio. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Todo esto es de Pablo. ¿Acaso ignoráis, hermano? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, escuche, esto es muy importante para las personas casadas, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será considerada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley, mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Todo este preámbulo del matrimonio por la ley, exactamente. En mi caso, yo me siento, él es mi esposo, mi hermano, mi padre, mi abogado, es todo para mí. Jesucristo es todo para mí. Así mismo es para otros creyentes. Y así puede ser para usted si no conoce a Jesucristo. Hoy este mensaje va para usted. ¿Quiere cambiar su vida? Hoy es el día. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. El pecado que mora en mí, este es su título, el pecado que mora en mí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En español, en inglés, en cualquier idioma, es lo mismo. No codiciarás. Y no codiciarás es el bien de tu prójimo, la casa de tu prójimo, la esposa de tu prójimo o el esposo de tu prójimo. Eso es no codiciar. El Señor sabe qué darle a uno a otro. Él sabe que nos da
a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Y lo que Él le plazca darle a usted, se lo va a dar. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Recuerden, esto lo escribió Pablo. Todo esto es Pablo hablando. Y yo sin la ley viví en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. La carne, está hablando de la carne, la naturaleza humana. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Sí, déjeme le digo, el pecado es engañoso, porque es sutil, viene con artimañas. ¿Por qué? Porque viene del enemigo, del demonio, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. El mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno, ¿vino a ser muerte para mí? Es pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo como todos, como Pablo, como todos, soy carnal, vendido al pecado. Qué versículo más tremendo, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo, como usted, como todos, soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hago, no lo entiendo. No, muchas veces no entendemos qué estamos haciendo. Pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Palabra de la Biblia. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, en lo profundo de mi ser, en lo profundo de la carnalidad. Ahí está el asunto, el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Por qué no podemos actuar bien? Criticamos, codiciamos lo que el otro tiene. No, hay que ir al Señor Jesucristo, que es el único que nos puede dar la paz espiritual que necesita nuestro corazón, y es el único que nos puede dar muchas cosas, muchos beneficios, lo que Él le plazca, y siempre da más de lo que pedimos. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, repetí, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Parece un rompecabezas, ¿verdad? Hermanos, parece rompecabezas, pero es la verdad. Muchas veces hacemos lo que no queremos, pero nuestra carne lo hace. ¿Por qué? Porque el pecado mora en la naturaleza humana. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí, en el fondo de mi corazón. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, palabra de Dios en el versículo 24. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy
a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es el único que te puede liberar de todo, del pecado, del mundo y de todo lo que has hecho en tu vida. Él es el único que te puede sacar del hoyo donde estás, del hoyo donde me sacó a mí, a sí mismo, del mundo, y me trajo a su reino. ¿Para qué? Para servirle a Él. Este es el día que tú puedes cambiar tu vida. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Escuche, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Qué lucha tenemos? Como pecadores no solamente éramos esclavos del pecado, pero también de la condenación, de la ley de Dios. En el nivel humano, la muerte cancela las obligaciones legales. Dicen, no, ya se murió, ya no tiene nada que pagar. Déjeme le digo, hay que la misma manera cuando nosotros morimos en Cristo, ya no somos dueños de nuestra vida. Él es el dueño de nosotros. Él es el del cual nosotros dependemos para todo. Nosotros morimos con Cristo. Somos libres ¿de qué? De la condenación. De la condenación de la ley de Cristo. El pecado por el cual fuimos condenados fueron perdonados. Y fuimos libres y resucitados en Cristo. ¡Qué maravilla! Que nos perdonó y echó todos nuestros pecados al mar. Y se olvidó que éramos pecadores. Y nos recibió con todo su amor. Con todo su amor. Con un amor de padre, hermano, filial. No con amor obsceno ni perverso. Un amor puro y sin mancha. Pablo usa la palabra carnal muchas veces, esta expresión para descubrir la naturaleza humana bajo el pecado, separado de la gracia de Dios. Si nosotros pecamos, nos separamos de su gracia. La naturaleza pecaminosa restringe el poder de Dios. El pecado impide los propósitos de Dios. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que el poder de Cristo nos puede salvar del pecado y nos hace libres de esa naturaleza pecaminosa, nosotros aceptamos la responsabilidad de su provisión. Tenemos paz en nuestro corazón, no tenemos que preocuparnos qué vamos a comer, qué vamos a vestir. Él provee, Él es nuestra provisión, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro hermano. ¡Qué maravilla! Entregar su vida al Señor Jesucristo. Cualquier persona que quiera hacer las cosas con su propia fuerza, inevitablemente termina fallando. Cuando nosotros queremos hacer las cosas, no, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, ¿qué pasa? Cometemos errores y grandes. Pablo veía la naturaleza pecadora como una enfermedad fatal. La perversión ataca la naturaleza humana que produce, ¿qué? Muerte eterna. ¿Quién me podrá salvar? Pregunta. Si usted se pregunta hoy, ¿quién me podrá salvar? Gracias a Dios, la liberación es provista a través de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros podemos ser liberados del control del pecado en nuestra vida. Esta liberación viene a través de la santificación. Santificación provista por Jesucristo. Santificación es una palabra hermosísima y la podemos recibir a través de nuestro Señor Jesucristo. Para concluir esta enseñanza, y se ha ido tan rápido acerca de la transformación de tu vida,
y de la vida de muchas personas que quieren cambiar de manera de ser, de manera de vivir, que están cansados de vivir en el pecado. En Romanos 10, versículos 9 y 11 dice, el 9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si tú cambias tu vida, no serás avergonzado en ninguna parte, por nadie. ¿Por qué? Porque tendrás la protección de Jesucristo. Hoy puedes orar esta oración. Señor Jesús, admito que soy un pecador y quiero cambiar mi manera de vivir con todo tu corazón, a recibirte en mi corazón y llevar una vida limpia de pecado. Yo creo que Jesucristo pagó el precio con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Confieso a Jesús como mi Salvador y que Él tome control desde hoy de mi vida para siempre. Oro esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Si tú has orado esta oración y la puedes repetir y repetir para recibir y abrir tu corazón a Jesucristo, hoy estarás dependiendo de lo mejor de tu vida y todo aquel pecado el Señor lo va a echar al mar y no se acordará jamás de eso. Gracias te doy, Señor, por mi salvación. Gracias, Señor Jesucristo, por este día de salvación. Amén.